Bien, habíamos visto que los índices se crean de forma automática como llaves primarias, eh, en las llaves primarias de una tabla, ¿no? Sin embargo, puede ser útil realizar esos índices de forma manual, ¿no? Sobre todo si es un índice que es compuesto, no sobre una sola columna, sino sobre varias. En este caso, pues la base de datos crea un índice sobre esas columnas eh, y que forman la llave primaria y se le conoce como índice multicolumnar o índice compuesto combinado. Y aquí algo importante que es de suma importancia saber es el orden de las columnas en los índices concatenados, dado que dependiendo de ese orden la búsqueda se hará de una forma u otra. Entonces depende bastante saber en qué orden se van a hacer. Vamos a suponer del ejemplo anterior que habíamos visto de la tabla employees, que pertenece a una empresa y que de pronto se fusiona con otra. Al agregar empleados de la otra empresa a la nueva tabla, a la tabla anterior, esta va a crecer 10 veces. Y existe un solo problema, ¿no? El Employee ID no es único entre las dos empresas. Eh, Esto que sucede porque cada ID, pues, para la empresa que estábamos viendo, pues es de una forma y para la otra es de otra. Imaginemos que en la empresa que estábamos tenemos Jorge Pérez que tiene ID 100. Para la otra empresa ID 100 lo tiene María Gómez. Entonces puede haber un problema. Entonces, ¿qué hacemos? Pues a la tabla que habíamos tenido le vamos a agregar esa nueva columna que vamos a llamarle subsidiary ID y vamos a crear una nueva llave primaria que en este caso va a ser entre el ID de employee y el ID de la subsidiaria. En este caso va a ser compuesto. Y el índice para esa llave primaria va a estar descrito por esta sentencia que vemos aquí, ¿no? Vemos que primero está el índice del employee y después el del subsidiario, ¿no? De la empresa que estoy uniendo. Entonces, ¿qué pasa si hacemos una consulta con estos dos campos? Vemos la misma consulta anterior, solo que ahora, además del employee ID, tenemos que especificarle el subsidiary ID, ¿no? Porque estos dos forman la llave primaria ahora, como si estuviéramos buscando por uno solo. Y vemos que efectivamente eh, en el plan de ejecución vemos select statement, table access by index row ID y index unique scan. Entonces, como estamos mandándole los dos campos, la base de datos puede utilizar la llave primaria completa, dado que los dos forman parte de la llave primaria. Ya, entonces ahí no hay problema, la consulta se mantiene y mantiene el index unique scan, ¿no? Pero ¿qué pasa si enviamos solo una de las partes de la llave primaria? O sea, que no tiene todo el índice, sino una de las columnas del índice compuesto, en este caso, si enviamos subsidiary ID, el campo que está aquí, con valor de 20. ¿Qué sucede? Que ahora si vemos el plan de operación, el plan de ejecución, vemos que hemos hecho un table access full. O sea, no estamos usando los índices acá. ¿Por qué pasa esto? Vamos a ver. Bueno, para los que no sepan qué es un table access full, significa que tenemos que ir, que ni siquiera hemos usado los índices. De frente estamos yendo a la tabla a buscar, como si no estuviera indexado. Por lo tanto, esto no es buena idea. Eh, en un ambiente obviamente de pocos registros no se va a notar, pero en un ambiente de cientos de miles de registros sí que se va a notar. Bueno, aquí vemos más detalle de este tipo de operación,
que es el Full Table Scan o Table Access Full, ¿no? Se puede llamar varias formas, ¿no? Y vemos aquí que esto se debe en parte a que una búsqueda sobre el índice origina una sobrecarga producida por la misma búsqueda sobre el índice, que no es generado con la operación Table Access Full. Esto se debe a que la base de datos no sabe qué bloque será leído después de procesar uno de ellos. Y un Full Table Scan debe obtener de todas formas toda la tabla, pero la base de datos puede leer varios bloques o chunks grandes durante un tiempo de lectura. Bueno, o sea, nos está diciendo básicamente que el Full Table Scan no es malo, es una forma de utilizarlo y cuando se requiere, pues normalmente cuando se va a traer porciones grandes de datos o en chunks. Un ejemplo de esto podría ser que tengamos una tabla muy grande de, no sé, de ventas y querramos reportar las ventas de todo un año, ¿no? Entonces, para este tipo de casos, pues conviene hacer un full table scan porque es una gran cantidad de datos en secuencia encima que se van a traer, ¿no? Y va a ser más rápido hacer directamente traer los datos, ¿no? Que acceder por índice. Bien, y en este caso, para el ejemplo, bueno, no se utilizó el índice porque no se podía emplear una columna sencilla desde el índice concatenado de forma arbitraria. Entonces, vamos a ver por qué. Recordemos que el índice que habíamos visto en los ejemplos anteriores estaba en una lista enlazada, ¿no? O sea, teníamos guardado el valor de la columna que íbamos a indexar, ¿no? En la lista enlazada y podíamos verlo ahí. Ahora, ¿por qué es importante entonces el orden de las columnas? Cuando se tiene un índice compuesto, vemos aquí que el árbol del índice se genera de cierta forma. Vemos que primero tenemos el primer elemento que colocamos en el índice y luego el segundo. Y si lo vemos de esta forma, nosotros lo que entendemos es que primero vamos a buscar por Employee ID y luego vamos a buscar por Subsidiary ID. Como nos dice acá, una analogía, pues está ordenado primero por apellidos y después por nombres, ¿no? Esto quiere decir que un índice con dos columnas no soporta una búsqueda únicamente sobre la segunda columna. ¿Por qué? Porque no está ordenado de esa forma. Imaginemos el ejemplo que nos da, ¿no? Apellidos y nombres. Por ejemplo, mi apellido, que es Rueda, y mi nombre, Ignacio. De forma ordenada podría seguir, por ejemplo, Varas, Rodrigo, y siguiendo, pues sería a ver, apellido que se me ocurra, vamos a buscar uno por acá arriba, Gómez, eh, Chiomara. ¿Okay? Si vemos, esto está ordenado por apellidos. Vemos el G, luego la R, luego la B. ¿Okay? Está ordenado. Pero si vemos por nombres, no lo hemos ordenado. De hecho, está desordenado. Primero tenemos la X, luego la Y, luego la R, ¿no? Está desordenado. Es decir, lo tenemos ordenado por el primero, pero no por el segundo. Entonces, es la analogía que nos da el autor. Podemos ver que en este ejemplo que nos da él, justamente las entradas para el ID secundario 20 no están almacenadas unas al lado del otro. Es evidente que también hay entradas para subsidiary ID igual a 20 dentro del árbol, aunque existen los nodos hojas. Por lo tanto, el árbol no puede buscar elementos con ID 20 para dicha columna porque solo las va a poder buscar primero por el ID del employee y luego recién por el ID del subsidiary ID.
Aquí nos dan una sugerencia y es que visualizar un índice ayuda a entender qué sentencia utilizará el mismo. Se puede consultar la base de datos para recuperar las entradas en el mismo orden que el índice. Para ver la sintaxis de SQL, en 2008, página 144, para los explotables usando limit, top y row no, ¿no? Vemos acá una consulta que podemos hacerlo a una tabla y podemos ver la definición del índice dentro de esta sentencia. Obviamente, de acuerdo al ejemplo que estamos viendo, si nosotros agregásemos otro índice, pero solo sobre subsidiary ID, se mejoraría, ya que no se buscaría por el índice compuesto, sino que solo se buscaría por subsidiary ID. Pero también existe otra solución, ¿no? En este caso es crear o invertir el orden de las columnas, ¿no? Si vamos a buscar primero por subsidiary ID, pues la primera columna que tendrá que tener el índice es subsidiary ID, que está acá, y después employee ID. Si fuésemos a hacerlo al revés, pues este employee debería ir primero y este después. Y en caso de que tengamos que buscar muy seguido por los dos, pues sí convendría tener índices separados y un índice compuesto. Entonces, bueno, si se consulta tanto por los dos a la vez, ¿no? O sea, por toda la llave primaria, se va a hacer un index unique scan. Sin embargo, si solo se consulta por subsidiary ID, dado que es el primero en el criterio de ordenamiento, pues se va a buscar en el árbol y se va a poder utilizar el índice. Realizando este cambio, si ahora vemos el plan de ejecución, vemos que se ha ejecutado un index range scan para la misma consulta que habíamos visto, ¿no? De subsidiary ID 20. Y ya no se ha hecho un table full scan, ¿no? Okay. Bueno, acá nos menciona que un índice con tres columnas puede utilizarse cuando se busca sobre la primera columna, cuando se busca sobre las dos primeras columnas y cuando se busca por sobre todas las columnas. Aunque la solución de estos dos índices es muy buena para la operación select, es preferible la solución de tener un índice por columna. No solo por ahorrar espacio, sino también para el tema del mantenimiento, ¿no? Dado que, como ya he mencionado, cuanto menos índices tenga una tabla, mejor rendimiento darán las instrucciones insert, delete y update, ¿no? Ahora, para definir un índice óptimo, se debe saber no solo cómo funcionan los índices, también se debe aprender cómo consultan las sentencias los datos de la aplicación. Eso significa que se tienen que conocer todas las combinaciones de las posibles columnas que aparecen dentro del filtro where. Por eso es complicado definir un índice óptimo para un consultor externo, porque no tiene una visión del conjunto de los accesos de la aplicación. Es decir, si nosotros no sabemos cómo está hecha las tablas de las bases de datos, la base de datos en sí, va a ser complicado, ¿no? Tampoco podríamos modificarla, quizá tal vez solo tenemos acceso de lectura. Bueno, y nos menciona que el DBA se encuentra en la misma posición, porque aunque conoce el esquema de la base de datos, muchas veces no conoce acerca de las diferentes posibilidades de lectura que existen, ¿no? Que es lo que se está tratando en este libro. En este caso, el único lugar donde el conocimiento técnico de la base de datos y el conocimiento funcional de negocio convergen es en el área de desarrollo. Y bueno, los desarrolladores que tienen conocimiento sobre los datos conocen
el camino de acceso a los mismos. Y son quienes pueden indexar con mayor precisión para obtener un mayor beneficio de la aplicación. ¿Por qué? Porque normalmente ellos son los que utilizan o realizan las consultas. Eh, si, por ejemplo, alguien que está desarrollando una aplicación de un e-commerce, vamos a suponer, ve que se realiza mucho la consulta a una tabla en específico, por ejemplo, la tabla de productos, y se consulta mucho por, vamos a suponer, por el nombre del producto, sería bueno que esa columna tenga un índice, esa columna de nombre. ¿Por qué? Porque ellos están viendo que constantemente se realizan consultas sobre esa columna. Pero recordemos siempre que, imaginemos que no solo se hace por el nombre, se hace por el código del producto, por los costos, por las fechas, etcétera. Le agregamos índices a todas las columnas. No, habrá que ver, habrá que evaluar qué es lo que conviene, porque eh, el mantenimiento de estos índices puede hacer que a la larga sea peor, ¿no? O sea, es un tema de equilibrio. Tener más índices hace que tengamos que mantenerlos también. ¿Y qué significa mantener? Que pues las sentencias insert, delete, update sean más lentas, porque van a tener que eh, también modificar estos índices, ¿no? Que ya sabemos que son muy rápidos, pero aún así, si imaginemos no tenemos un insert, tenemos, vamos a poner 10.000 inserts por segundo, pues eh, actualizar los índices sí se va a notar, ¿no? Que si no tuviésemos los índices. Pero imaginemos, tenemos 10.000 inserts por segundo, pero la cantidad de lectura que tenemos sobre la misma tabla es de, no sé, 1.000.000 por segundo, ¿no? Entonces, pues tal vez sí que vale la pena, ¿no? O sea, es proporcional, depende mucho. Por lo tanto, ¿quiénes saben de eso? ¿Quiénes saben quién se consulta además? Los desarrolladores principalmente, que son quienes están en contacto con la parte de aplicación y con la parte de la funcionalidad que se necesita además, ¿no? Bien.